Hola, 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 hola. Soy el profesor con la doble S, ingeniero. Bueno, bienvenido a mi canal, a este canal de ingeniería y de matemáticas y de física. Hoy empezamos un apasionante curso en el que vamos a explicar absolutamente toda la física de segundo de bachillerato. Con estos vídeos vamos a poder entender la asignatura desde el principio hasta el final. Hoy, primer día, empezamos con el tema de movimientos vibratorios o ondulatorios, movimientos periódicos en general, o lo que se llama el movimiento armónico simple. Voy a hacer un ejercicio resuelto, voy a explicar qué fórmulas os tenéis que saber de memoria, las más importantes, y cómo se deducen otras. Lo voy a ir resolviendo el ejercicio a medida que explico la teoría. Todo lo que está en rojo son cosas que tenéis que saber importantísimas, porque si sabéis esto bien vais a poder resolver cualquier ejercicio de movimiento armónico simple sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de dilación. Y no os va a quedar ninguna duda, ¿de acuerdo? Este tema va a tener unos cuantos problemas, voy a ir subiéndolos en orden. Este es el primero, no por ello es el más fácil, pero puede ser que sí que sea el más didáctico, y a medida que avancemos veremos cómo juntos cada vez lo entenderemos mejor, lo tendremos más claro y tendremos menos dudas. Pero bueno, yo lo que os puedo garantizar es que viendo estos vídeos vais a aprender muchísimo. Y viendo estos vídeos vais a poder aprobar vuestros exámenes de física de segundo de bachillerato sin absolutamente ningún tipo de problema. Bueno, me enrollo. Bueno, problemas, tendré algunos problemas, pero que os será muy fácil aprobarlos. Eso es lo que quiero decir. Entonces, en primer lugar, como introducción muy rápida, el movimiento armónico simple se escribe a veces así: m.a.s más movimiento armónico simple. Se llama así porque se puede representar por funciones armónicas. Las funciones armónicas son aquellas que, por ejemplo, tienen senos o cosenos de una sola variable o algunas otras funciones, pero estas son las que nos importan a nosotros. Y esta fórmula en concreto, que no voy a demostrar cómo se obtiene porque no estamos en ese nivel todavía, esta es la fórmula de la elongación del movimiento armónico simple. Es una fórmula que me da la X es la elongación. Ahora explico lo que es. Y ahora le voy a explicar algún ejemplo que voy resolviendo con varios apartados. Bueno, lo voy a ir explicando ya desde el principio. Nosotros tenemos un eje desde un origen, el origen es O. Tenemos un punto que es menos A y otro punto que es más A. Esta distancia de aquí es 10 centímetros. Y a mí me dicen que en el instante inicial, bueno, yo tengo aquí, desde el punto O, yo tengo un cable con un muelle, y en el instante inicial yo tengo aquí una partícula. En el tiempo inicial, t igual a 0, yo tengo aquí una partícula. Entonces, esto está con un cable, con un muelle. Entonces, yo lo tengo aquí, lo estoy sujetando con los dedos, lo tengo en tensión en este punto, pero claro, en el momento que yo suelte eso, en el instante t igual a 0, ¡pah!, esto va a salir volando para allá hacia la izquierda. Entonces, la elongación es el punto en el que me encuentro respecto al origen. Es decir, si me encuentro en el origen, la elongación es 0, x es igual a 0. Pero si me encuentro en el punto más a, la elongación es 10 centímetros. X será 10 centímetros. Y si me encuentro en menos a, la elongación será menos 10. Porque me encuentro hacia la izquierda, ¿vale? Es todo respecto a esta referencia, respecto al origen. Luego, la A es lo que se llama amplitud. Y la amplitud es el valor máximo de la elongación. Es decir, puede ser más A si estamos en este lado o menos A si estamos en este. En este caso será 10 centímetros o menos 10. Y, claro, nosotros lo soltamos desde aquí. En lo que va hacia el otro lado no va a poder avanzar más que menos A. Es decir, lo máximo que va a llegar la partícula al retroceder va a ser a menos 10 centímetros y luego ya volverá, hará un movimiento oscilatorio hasta que se parará, y eso es lo que me define esta fórmula de aquí. Luego la W es lo que se llama frecuencia angular. La frecuencia angular lo que mide es el número de periodos comprendido en 2π unidades de tiempo. Eso ahora lo explico para que quede claro, pero es muy sencillo, pero ahora lo explico más adelante. Y phi es la fase inicial. La fase inicial dice en qué punto de la elongación nos encontramos al principio. En este caso hemos dicho que empezamos con la partícula aquí. Es decir, respecto al origen, estamos a 10 centímetros. La fase inicial va a ser 10 centímetros, es donde empezamos. Pero eso se escribe en radianes, y ahora voy a explicar por qué. Es por esta circunferencia. La fase inicial se pone siempre en radianes. Bueno, antes de pasar a explicar esas cosas concretas, cosas que tenemos que saber. Bueno, voy a leer primero el enunciado.
es que una partícula animada de movimiento armónico simple inicia el movimiento en el extremo positivo, es decir, aquí, de su trayectoria y tarda 0,25 segundos, o sea, en t igual a 0 está aquí, pero tarda 0,25 segundos en llegar al centro de la misma, es decir, viene para acá, para acá, para acá, para acá, y en el centro está en 0,25 segundos. Me dicen que la distancia entre ambas posiciones es de 10 centímetros y me piden que calcule el periodo y la frecuencia del movimiento, el número de vibraciones que realiza en un minuto, las constantes del movimiento, la posición de la partícula 0,5 segundos después de iniciado el movimiento. Bueno, vamos a ver que es muy sencillo. Estas tres fórmulas que tengo encuadradas aquí hay que sabérselas de memoria, es importantísimo. La primera es la de la elongación, movimiento armónico simple. La segunda es la frecuencia, que es igual a la inversa del periodo. La frecuencia es 1 dividido entre el periodo. La frecuencia es el número de vibraciones completas o de oscilaciones completas en un segundo. Eso es la frecuencia. Y el periodo es lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Pues el tiempo que tarda el movimiento en repetirse, ¿vale? Eso es lo contrario. Y la frecuencia angular, en una circunferencia, cuando nosotros trabajamos en radianes, los radianes son en circunferencia. En vez de en una longitud lineal, cuando estamos trabajando en grados, trabajamos en una circunferencia y eso tiene una conversión a radianes que ahora voy a explicar. Nosotros empezamos siempre en este eje. Este es el eje X, esto es 0. Si recorremos este ángulo hasta aquí, hemos recorrido 90 grados. Seguimos girando, son 180 grados. Seguimos girando, son 270 grados. Y si completamos la vuelta, hemos hecho 360 grados. Eso es una vuelta entera y eso son 2pi radianes. Una vuelta entera son 2pi radianes. Entonces, como he explicado que la frecuencia es el número de vibraciones completas en un segundo, entonces hay otro parámetro que se llama frecuencia angular, que es esta W, que es el número de vibraciones, o en este caso en una circunferencia es el número de ciclos, el número de periodos, es decir, el número de vueltas que se han completado en 2pi unidades de tiempo. 2pi unidades de tiempo porque 2pi es el equivalente en radianes a 360 grados decimales. Bueno, no os quiero liar con eso, pero más o menos con esta introducción ya lo vais a entender lo suficiente cuando explique el ejercicio. Y es muy importante que sepáis también las razones trigonométricas más sencillas, que es obligatorio conocer, se llaman los ángulos conocidos. Es muy fácil, esta tabla os la aprendéis de memoria, seno, coseno, tangente. Ponemos aquí 0, 30, 45, 60, 90, son grados, y luego empezamos por el 0, y vamos siempre. 0 entre 2. Raíz de 1 entre 2, raíz de 2 entre 2, raíz de 3 entre 2, raíz de 4 entre 2. Bajamos al coseno, 0 entre 2, raíz de 1 entre 2, raíz de 2 entre 2, raíz de 3 entre 2, raíz de 4 entre 2. Y luego la tangente es simplemente el seno entre el coseno. 0 entre un número es 0, raíz de 1 medios entre raíz de 3 medios es 1 entre raíz de 3. Los vamos dividiendo y tenemos aquí las tangentes. Esta es infinita porque al dividir entre 0, seno entre coseno, me queda infinito. Vamos a calcular el primer apartado, el periodo y la frecuencia del movimiento. Bueno, el periodo, como he dicho, es el tiempo que tarda el movimiento en repetirse, lo que tarda desde aquí en ir y en volver. O sea, viene hasta aquí y vuelve, no se repite hasta que ha vuelto al principio. Entonces, el tiempo que me han dicho que tarda hasta aquí, que son 0,25 segundos hasta el centro, 0,25 segundos, es el periodo dividido entre 4, porque el periodo es ir y volver, entonces venir hasta aquí es un cuarto del recorrido, venir hasta aquí es la mitad, venir hasta aquí otra vez de vuelta es 3/4 y volver al principio es el periodo entero, o sea, ir y volver es el periodo entero, pero solamente ir hasta aquí es el periodo entre 4, y eso son 0,25 segundos. De aquí podemos despejar que el periodo es, multiplicando este 4 por 0,25 segundos es 1 segundo. Y este es el periodo. Significa que el tiempo que tarda el movimiento en repetirse, en ir y volver, es 1 segundo. Claro, tiene lógica. Hasta aquí tardaba 0,25 segundos y era un cuarto del tiempo. Entonces hasta aquí tardará 0,5, hasta aquí 0,75 y hasta aquí 1 segundo. La frecuencia. La frecuencia, hay que saber esta fórmula, es la inversa del periodo. Es 1 entre el periodo. Entonces es 1 entre 1. Por lo tanto, ojo, los segundos quedan abajo. El periodo es el que tenía los segundos. Entonces me queda 1 cada segundo. Significa eso
que hace una vuelta cada segundo, o una repetición cada segundo, o una vibración cada segundo. Claro, cada segundo hace una vibración entera. Tú fíjate las vibraciones que hace, cada segundo va y vuelve, va y vuelve. Eso es lo que me dice la frecuencia. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente apartado. Me dicen que calcule el número de vibraciones que realiza en un minuto. ¿Cómo podemos calcular eso? Bueno, eso se calcula muy facilito directamente de la frecuencia. Porque si la frecuencia es el número de vibraciones que completa en un segundo, entonces en un minuto, pues un minuto son 60 segundos. Será 60 por la frecuencia. Lo pongo aquí. El número de vibraciones que realiza en un tiempo t es la frecuencia por el tiempo. Claro, porque si la frecuencia es el número de vibraciones, una vibración cada segundo, entonces en 60 segundos, que es lo que me preguntan, que es un minuto, pues lo multiplico por 60 segundos, los segundos se me van y me queda 60 por 1, 60 vibraciones. Me está diciendo esto que en 60 segundos realiza 60 vibraciones. Claro, tiene lógica. Si realizaba una vibración cada segundo, pues entonces en 60 segundos realiza 60 vibraciones. Tiene mucha lógica. Vamos al apartado tercero. Que calcule las constantes del movimiento. Que calcule las constantes de esta fórmula. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, en primer lugar, la amplitud es inmediata. La amplitud es el valor máximo de la elongación. Es donde está al principio o donde podría llegar a estar al final. La amplitud se pone siempre en valor absoluto. Es decir, se pone siempre positiva, porque puede ser o 0,1, ojo, se pone en metros. 10 centímetros son 0,1 metros o menos 0,1. Pero como se pone en valor absoluto, se pone 0,1 metros. Esa es la amplitud, repito. Es el valor máximo que puede alcanzar la elongación siempre desde el origen. Desde el origen, lo máximo que puede elongarse es 0,1 centímetros. Ya sea hacia acá o hacia la izquierda. Es 0,1 en módulo. En distancia real. Si la mides con una regla, esto es 0,1 y esto es 0,1. Ya tenemos una constante. Otra constante, la W. La W, ¿cómo la podemos sacar? Importantísimo, la fórmula que he explicado antes, que W es 2πf, porque 2π era el tiempo, o sea, 2π era una vuelta entera. La frecuencia angular es la frecuencia normal por 2π. Bueno, pues simplemente es 2π por la frecuencia normal, que era un segundo. Pues esto me queda 2π. 2π por 1 es 2π y siempre se mide en radianes cada segundo, ¿vale? Eso es la frecuencia angular. Y finalmente me falta la fase inicial. La fase inicial no hace falta ni que la calculemos, aunque la vamos a calcular, es donde empieza la elongación inicial respecto al origen. Respecto al origen, la elongación inicial es 0,1. Pero, como he dicho antes, hay que ponerla siempre en radianes segundo. Vamos a ver cómo se hace eso. En el instante inicial, el tiempo es 0, porque ese es el instante inicial, es t igual a 0. Entonces, esa es la condición para saber cuál es la fase inicial. Porque en el instante inicial, la elongación, ¿cuánto es? Es 10 centímetros. Claro, en el instante inicial, la x es 0,1. Estamos aquí. Estamos en la amplitud máxima. Y eso va a ser igual a la amplitud, que es 0,1, ¿vale? La amplitud, estoy simplemente copiando esta fórmula, la amplitud, pero ya sustituyendo por 0,1 porque ya lo hemos calculado, por el seno de W, que es 2π, por el tiempo, ojo, el tiempo es 0, porque estamos en el instante inicial, todavía no hemos empezado, entonces esto es 0 y esto desaparece este término, más phi. Entonces tengo que 0,1 es igual a 0,1 por el seno de phi, me lo pongo aquí. 0,1 es igual a 0,1 por el seno de phi. Despejando de aquí, el 0,1 pasa dividiendo, 0,1 entre 0,1 me queda 1, ¿no? 0,1 entre 0,1 es 1, es igual al seno de phi. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Bueno, cuando 1 es igual al seno de phi, phi es el arcoseno de 1. Se puede hacer con la calculadora o se puede hacer con las razones trigonométricas conocidas, o sea, con los ángulos conocidos, esto hay que saberlo. Cuando el seno de phi es igual a 1, ¿qué ángulo es phi? Eso es lo que estamos intentando calcular. Pues nos venimos a esta tabla. Cuando el seno de phi es 1, estamos aquí, porque ojo, raíz de 4 es 2, 2 entre 2 es 1, o sea, esto es lo mismo que 1, y esto es lo mismo que 1. El coseno de 90 grados es 1, y el coseno del coseno de 0, o sea, el seno de 90 grados es 1, y el coseno de 0 grados es 1. Entonces, cuando tenemos que el seno de phi es 1 y phi es el arcoseno de 1, nos venimos aquí. 1
el seno de 1, o sea, el seno de un ángulo phi, esto de aquí es phi, el seno de un ángulo phi es 1 cuando ese ángulo es 90 grados. Entonces, phi es 90 grados. Pero hay que ponerlo en radianes. ¿Qué equivalencia hacemos? 180 grados, esta equivalencia hay que sabérsela de memoria, la podrían marcar aquí, 180 grados son 2 pi radianes. Esta hay que marcarla. Pero ahora la explico, con este círculo, ahora la explico por lógica qué significa. 180 grados son 2 pi radianes. Entonces, si 180 grados son 2 pi radianes, 90 grados, ¿cuántos radianes son? No, perdonad. 180 grados son pi radianes. Ojo, no 2 pi, son pi radianes. Entonces, 90 grados, ¿cuántos radianes son? Pues la mitad que 180, pues la mitad que pi es pi medios. Entonces, phi es pi medios radianes. Vamos a explicarlo. Si hemos dicho que una vuelta entera era 2pi, entonces media vuelta hasta aquí es pi, ¿no? Hasta aquí venir es 2pi, volver, pero hacer la mitad, 90 grados es pi, que es lo que he dicho aquí, 180 grados, o sea, 180 grados es pi, 360 grados es 2pi, entonces 90 grados es la mitad, es pi medios. Es decir, desde aquí hasta aquí es pi medios, desde aquí hasta aquí es pi, o sea, desde aquí hasta aquí es pi, hasta aquí es pi más pi medios, porque es otra mitad, cada mitad es pi medios, o sea, cada cuarto es pi medios, entonces pi más pi medios es 3 pi medios, y hasta aquí es otro pi medios, es 4 pi medios, que es 2 pi, es decir, pi medios, 2 pi medios, que es pi, 3 pi medios, 4 pi medios, que es 2 pi. Entonces, si hemos venido 90 grados, hemos hecho pi medios, pues lo que tengo aquí. Que o bien lo podemos razonar aquí con esta circunferencia como lo he hecho yo, o bien nos podemos saber que 180 grados son pi radianes, o que 360 grados son 2 pi radianes, o que 90 grados son pi medios radianes, o que 270 son 2 pi tercios radianes, como queramos, todas están bien. Perdonad, 3 pi medios, que a veces me lapso. Bueno, dicho eso, ya tenemos la fase inicial, que es donde hemos empezado en pi medios radianes, que coincide con 0,1 metros. Pero claro, si lo estamos viendo en vueltas, pi medios radianes es un cuarto de vuelta. Es que hemos venido hasta aquí. Tiene sentido porque aquí estamos en un cuarto de todo el camino. O sea, 1, 2, 3 y 4. O sea, esto está dividido en 4. Entonces, respecto a la elongación inicial, esto de aquí es un cuarto de todo el camino. Si yo hago 1, 2, 3 y 4, todo un periodo entero, desde el origen, que es de donde se mide la elongación, hasta donde hemos empezado, nos hemos ido un cuarto de todo el movimiento total. Por eso se ponen radianes como pi medios, que es un cuarto. ¿Lo entendemos? Aunque realmente son 0,1 metros o 10 centímetros. Entonces, nuestra fórmula que definiría este movimiento sería x es igual a, que es 0,1, la amplitud máxima, por el seno de 2 pi, que es la W, por t, por el tiempo, más la fase inicial, que hay que ponerla siempre en radianes, más pi medios. ¿Por qué? Porque esto de aquí, como es la velocidad angular, se pone en radianes partido de segundo, tal como he dicho antes, al multiplicar por tiempo me va a quedar en radianes. Los segundos se me van a ir con los segundos y me va a quedar en radianes. Por eso hay que sumar radianes. Es simplemente por concordancia de unidades. Vamos al último apartado. En el último apartado me dicen que calcule la posición de la partícula medio segundo después de iniciar el movimiento. Medio segundo es 0,5 segundos. O se podría escribir también como un medio segundo. Entonces, ¿cómo puedo calcular la posición de la partícula? Pues con esta fórmula. La posición de la partícula es la elongación, es x, va a ser la amplitud, 0,1 por el seno de 2pi por el tiempo. Ojo, el tiempo es medio segundo, es decir, medio segundo, más pi medios. Simplemente resuelvo esta operación. Aquí me queda 2pi por un medio, el 2 se me va con el 2 dividiendo. Perdonad que no lo estáis viendo. Ahora sí, perfecto. El 2 se me va con el 2, 2pi por un medio, el 2 se me va con el 2. Entonces me queda esto, 0,1 por el seno de pi más pi medios. O esto es lo mismo que 0,1 por el seno, poniendo denominador común, ¿vale? Pi es lo mismo que 2 pi medios, 2 entre 2 es 1, es lo mismo que pi, pues 2 pi medios más pi medios es 3 pi medios, pues por el seno de 3 pi medios. Entonces, vamos a calcular con esta tabla de aquí cuál es el seno de 3 pi medios, con ayuda de esta tabla y esta circunferencia. Porque, claro, si nos venimos a esta circunferencia, vemos que pi medios es un cuarto, como he explicado, 2 pi medios
es otro cuarto más y 3 pi medios es otro cuarto más. Es decir, 3 pi medios es un ángulo de 90 más 90 más 90, de 270 grados. Es decir, esto es lo mismo que el seno de 270 grados. Pero no lo tenemos aquí, en esta tabla. ¿Por qué? Porque realmente aquí solo hemos pintado un cuarto. Porque los ángulos, o sea, las razones trigonométricas seno y coseno son prácticamente iguales, o por lo menos simétricas, o par o impar, bueno, son simétricas de alguna manera en todos los cuartos. ¿Qué pasa? Que el seno en la mitad superior de la circunferencia es positivo. Por eso he puesto aquí más y más, tanto en este lado como en este. Pero en la inferior es negativo. El coseno es positivo en la mitad derecha, es decir, aquí y aquí. Da igual que esté arriba o que esté abajo, en qué ángulo estemos. Y a la izquierda, en el eje negativo de las X, el coseno es negativo. Entonces, si nosotros estamos en 270 grados, que es 3 pi medios, ojo, pi medios más pi medios es 2 pi medios más pi medios es 3 pi medios, estamos aquí. Estamos en la parte inferior de la circunferencia, por lo tanto el seno es negativo. Me da igual que esté en un lado, en otro o en el medio como estoy ahora. El seno es negativo. Entonces, el seno es máximo en 90 grados, que es aquí. Y es 1, ojo, el seno de 90 grados es 1. Pero el seno es mínimo aquí, en 270 grados, que es menos 1. Es decir, esto es equivalente a menos 270 grados, 90 grados, porque están en lados opuestos. Ya a medida que venimos para acá o para acá, el seno va reduciendo, y a medida que venimos para acá o para acá, el seno va aumentando. Entonces, lo que quiero decir con esta pequeña explicación que acabo de hacer ahora un poco liosa, bueno, tampoco tanto, es que el seno de 270 es igual que el menos seno de 90. Es decir, si el seno de 90 es 1, el seno de 270 es menos 1. Entonces, el seno de 3 pi medios es lo mismo que el seno de 270 y es menos 1. Por lo tanto, me queda que x es igual a 0,1 por menos 1. Es decir, menos 0,1. Vamos a ver qué lógica tiene esto, que la tiene. La lógica de esto es que en un tiempo de 0,5 segundos estamos en el punto menos 0,1. ¿Punto respecto a dónde? Punto respecto al origen. Todo esto es respecto al origen. La elongación, la x, me marca respecto al origen. En el instante 0 estábamos en el punto 0,1, que es aquí. En el instante 0,25 segundos, tal como me decía en el enunciado, estamos aquí, en el punto x igual a 0. Y en el instante 0,5 segundos ya hemos llegado hasta aquí. Estamos en el punto menos 0,1. El punto menos 0,1 es, pues, si este era 0,1, este es 0, este es menos 0,1. Claro, tiene sentido, porque, como hemos dicho, el periodo era el tiempo que tardaba el movimiento en repetirse, era un segundo. Entonces, en medio segundo ha hecho la mitad. Se ha venido desde aquí hasta aquí. ¿Queda claro? Por eso estamos en la elongación, en la amplitud mínima, ¿vale? En el valor opuesto de la amplitud. Bueno, espero que haya quedado claro. Ha sido un vídeo larguito, pero yo creo que ha sido súper instructivo. Si has escuchado este vídeo entero y lo has entendido, has llegado a un punto mágico en la física. Por favor, sigue viendo estos vídeos, sigue apuntado en el canal, aprende todo lo que puedas. Hasta la próxima, nos vemos prontísimo. Besos, saludos y hasta el próximo vídeo, donde estudiaremos toda la física que existe en segundo de bachillerato. Esto va a ser alucinante.